Saludos, bienvenidos a otra edición de Cuba Encuentro con la Memoria, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Como ustedes saben, estas ediciones, estas programaciones, se dedican a entrevistar a combatientes en la lucha contra la dictadura dinástica de los hermanos Castro. En esta ocasión, por primera vez, vamos a entrevistar un cubano que no solo combatió dentro de la isla, sino que cuando vino al destierro, pudiendo rehacer su vida, se dijo a sí mismo no y se dispuso desde Estados Unidos a combatir la dictadura de la forma y la manera que los tiempos marcaban. Y por supuesto, de la forma y la manera que la dictadura castrista impuso para ser combatida, ya que nunca abrió espacios para una confrontación democrática. Me refiero a Pedro Remón. Pedro combatió en Cuba, como dije, combatió aquí en Estados Unidos y fue de ese número importante de hombres que estuvieron presos en Estados Unidos por varios años. Pedro cumplió varios años de prisión por combatir a la dictadura desde tierras extranjeras. Así que sin más, Pedro Remón en Cuba, Encuentro con la Memoria. Pedro, gracias. Primeramente, buenos días. Pedro, te quiero dar las gracias a ti y al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Es para mí un honor estar con ustedes y compartir con ustedes todos los acontecimientos que hemos tenido desde una temprana edad hasta el momento. Tú pusiste en términos pasados, la lucha continúa. Sin duda alguna. Lo que pasa es que, como estamos rememorando los orígenes de este proceso, las razones que nos llevaron a combatir la dictadura, pues tenemos también que remontarnos en nuestras acciones, nuestras participaciones, modestas o grandes, según hayan sido, en el proceso en términos históricos también. Pedro, ¿quién es Pedro Remón? ¿De dónde tú eres y cómo te involucraste en este proceso? Yo nací en el término municipal de Niquero, que es parte del Partido Judicial de Manzanillo, que hoy en día se considera la provincia Granma, muy cercana a la Sierra Maestra. Uno de los primeros combatientes salieron de la Sierra Maestra, y no me estoy refiriendo a las hordas del castrocomunismo, sino del pueblo cubano que se levantó en armas en aquella época. Y después, ¿cómo te involucraste? ¿Cómo participaste en el proceso de lucha contra la dictadura? Todo comienza, indudablemente nosotros los jóvenes en aquella época pensábamos que la revolución, entre comillas, porque era una revolución que ya estaba en camino dentro de la nación cubana, y ellos se apoderan de esa revolución y nos las transforman a un comunismo. Estando en la escuela, estuve en la Escuela de Comercio en el Instituto de Segunda Enseñanza en Manzanillo, los estudiantes pues empezamos a preocuparnos de las imposiciones que nos estaban poniendo los diferentes grupos que la dictadura estaba organizando dentro de las escuelas para controlar ese elemento tan valioso que son los estudiantes. Nos dimos cuenta de que no nos estaban dando las libertades que queríamos, que querían imponer una serie de cosas, y empezamos a conversar entre sí y a conspirar contra el régimen.
Pedro, esto ocurre avanzado ya al año 60. Eso fue precisamente casi al terminar el 59, que ya llevaba prácticamente un año la revolución, cuando empezó a enseñar sus garras. Y nosotros nos dimos cuenta de las malas intenciones que habían, al igual que muchos otros que lucharon por derrocar la tiranía anterior, también se dieron cuenta y tomaron las armas y se fueron al monte a luchar. ¿Conspiraste con algún grupo? Sí, en la ciudad de Manzanillo habían varios grupos ya organizados, pero existía una falta, que era que no teníamos el pertrecho para poder armarnos y dar al traste con el comunismo. O sea, no contaban con recursos para combatir la dictadura. No contábamos con recursos, hubieron promesas, o sea, son varias organizaciones, el MRP, MRR, Acción Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me uno a un grupo que es el Frente Anticomunista de Liberación, donde había una promesa el FAL, Frente Anticomunista de Liberación, es una organización que fue destruida prácticamente por el régimen en el año 1962, el 30 de agosto del 62. Esa es una fecha histórica donde se sabe que fusilaron infinidad de cubanos que combatían el régimen. Es bueno, Pedro, que hayas recordado esa fecha, 30 de agosto de 1962. Para ese día, para beneficio de los televidentes, para ese día estaba planeado un golpe cívico-militar contra la dictadura de los hermanos Castro. Habían civiles y militares involucrados. Lamentablemente el intento fue detectado por las autoridades. Numerosas personas fueron hechas prisioneras y muchas fueron ejecutadas a partir de ese mismo día 30 y los días subsiguientes ya en el mes de septiembre. Fran Pérez, que había sido capitán del Ejército Rebelde, fue uno de los promotores, fusilado. Correcto. Fusilado también, fue uno de los promotores de esta intentona golpista que lamentablemente fracasó. Yo en unión con que en aquel jefe era mi jefe militar en entonces, Ángel Brizuelas. Ángel Brizuela murió acá en el exilio. Era el jefe mío y era el liazón con unas propuestas que hicieron nuestros aliados del norte a través de la base naval de Guantánamo, de promesas de armamento, que era lo que necesitábamos en aquel momento. Entonces, nuestra función, y la mía bien principal, era todo el Golfo de Guacanayabo hasta Ensenada de Mora, organizar núcleos para esperar ese desembarco de armas y poder confrontar el régimen como era debido. Desafortunadamente ese desembarco de armas nunca se produjo. Hicimos toda la labor que había que hacer, medimos las playas de las Coloradas, en las profundidades donde podía llegar una barcaza, donde se podía desembarcar, pero desafortunadamente no tuvimos esa suerte en aquel momento. También teníamos listo para las armas alrededor de 400 campesinos que estaban. ¿Ya en ese momento había, Pedro, alzados en la provincia de Oriente? Sí, como no, cuando me arrestan a mí me llevan a la Cieneguilla, eso es ya la Sierra Maestra, donde estaba la compañía de guerra contra guerrilla especial de Raúl Castro. Ahí habían alrededor de 10.000 o 15.000 soldados operando en esa área contra los alzados que existían en aquel momento. Cuando me arrestaron a mí, me desaparecieron y me llevaron a la Sierra Maestra, a donde estaban ese operativo. Hay que tener presente que la dictadura también estableció en diferentes lugares de la isla verdaderos campos de concentración, lugares donde no había ningún tipo de condición, eran hacinadas centenares de personas, hombres y mujeres, sin ningún tipo de consideración, y allí podían permanecer por un tiempo indefinido hasta que las autoridades determinaran qué hacer directamente con las personas. Así que tú padeciste ese proceso. Ese precisamente era un campo de ese que tú te estás refiriendo. Ahí había una escuela y había un hospital, supuestamente la escuela y el hospital para el pueblo, pero en realidad lo que lo convirtieron en dos cuarteles. Tanto eran las personas arrestadas que no cabíamos en esa área. Estábamos hacinados todos. A mí me tocó una despensa
donde apenas cabía yo de altura, ¿no? Y ahí era donde tenía que dormir y me mantenían con la puerta cerrada. Pero yo podía oír las conversaciones que ellos llevaban a cabo, los soldados, y un sargento que estaba contando una historia, que era lo que yo quería compartir con ustedes también, de Tuto Pupo. Tuto Pupo es hermano de Rubén Pupo, que vino para los Estados Unidos conmigo. Rubén era teniente y Tuto era capitán del Ejército Rebelde. Al tomar el poder la Revolución Cubana, él se va a La Habana, se reúne con Fidel Castro, Raúl Castro, Ostrowski, Carlos Rafael Rodríguez y toda la otra camarilla que en aquel momento estaban tomando el poder. Y plantean delante de él, porque él era un líder sindical, de que el rumbo que llevaba la revolución era convertir políticamente convertir al país en un país comunista. La idea no tuvo buena resonancia con Tuto. Tuto, un hombre muy valiente, se fue para su victoria de las Tunas en Oriente y se alzó de nuevo. Esto te estoy hablando del año 59. Si oteamos la historia, yo creo que Tuto Pupo fue uno de los primeros que se alzó. No lo diría porque sí, puede ser. En la época te conté de que yo estaba oyendo las historias de los... Hay que tener presente que ya en el año 59 había grupos alzados en diferentes lugares del país, fundamentalmente en Pinal del Río. También. Sí, ya en febrero del año 59 había alzados en Pinal del Río. Y en agosto del 59, Fernando Pruna ya se había alzado con un grupo bastante numeroso en la provincia pinareña. Hubo brotes de alzamientos más conocidos, menos conocidos, pero la lucha contra la dictadura, hay que decirlo, empezó en el mismo año 1959. Ese sector del pueblo cubano que repudió el régimen no esperó. Enseguida lo enfrentó y lo confrontó como hicieron ustedes en Santiago de Cuba. Esa posición y esos pensamientos de esos hombres encomiables y honrosa, nos dimos cuenta del rumbo que iba tomando nuestro país y no lo toleramos, ¿no? Y hay que destacar a Pupo. Nosotros tenemos algunas anécdotas de Pupo en algunos de nuestros libros. Y de verdad que era un combatiente ejemplar y su muerte fue una muerte heroica, vamos a decirlo así. Correcto. No podían con él, miles de hombres contra uno solo prácticamente, y para poderlo acallar tuvieron que usar bazucas. Prácticamente no se reconocía su cara cuando esto, te lo cuento porque lo oía yo cuando estaba preso. ¿Tú escuchabas a los guardias hablar sobre eso? Escuchaba a los guardias hablar sobre eso. Y cuando me llevan ya después de 40, 45 días hacia el G2 de Santiago y finalmente hacia el Vivac de Santiago de Cuba, ahí me encuentro a Rubén Pupo, íntimos amigos de mi pueblo y demás, que estaba preso que también. Era hermano del combatiente. Él tenía el presentimiento de que habían matado a su hermano, pero no estaba seguro. Entonces me empieza a contar de dos personas que estaban allí presos también, como los presos son tan ocurrentes y usan lo que uno dice para ponerle un nombrete. Había uno que le decían el fusilado, porque él se pasaba el día constantemente con las manos en la cintura y mirando hacia el cielo y decía, me van a fusilar, me van a fusilar. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hicieron es que lo volvieron loco los interrogatorios que le hicieron. Había un segundo que no hablaba para nada, simplemente miraba hacia arriba o hacia abajo y no miraba a nadie de frente. A ese lo tuvieron en fecales hasta el cuello por X tiempo. Lo volvieron loco también. Entonces, las violaciones eran tremendas y eso es lo que hizo que exacerbó el deseo de luchar en contra del régimen de muchos cubanos más. Pedro, ¿cómo saliste de Cuba? Precisamente la organización y otros muchachos que participaron en la organización conmigo, con el Frente Anticomunista de Liberación y otras organizaciones más, porque todos estábamos luchando en común, estaban preparando un viaje para salir hacia Jamaica, que era el país más cercano que teníamos por mar.
Sí, porque ustedes están al sur de Cuba, hay que recordarlo. Prepararon el viaje unos meses antes de que yo cumpliera lo que, como tenía 16 años, me dieron un año bajo la tutela de mis padres. Yo no quería dejar el país, que mi padre fuera responsable. Entonces esperamos hasta que yo cumpliera ese año y en eso nos fuimos. Ellos ya tenían todo preparado, habían puesto petróleo en un cayó adyacente que desafortunadamente el ciclón Flora se lo llevó. Entonces, 1963. 1963 fue la salida, exactamente. Hasta que fue una operación bien bonita en la forma que lo hicieron y bien arriesgada. O sea, de los barcos que había confiscado, que le había robado el gobierno castrocomunista a los pescadores, nosotros nos apoderamos de uno de esos. Dos pescadores que estaban en el grupo con nosotros se llevaron el barco hacia ese cayó adyacente pensando que iba a estar el petróleo ahí, pero bueno, no lo encontramos y teníamos una cantidad que nos arriesgamos y salimos. Se terminó el petróleo justamente cuando estaba llegando a las costas de Jamaica. ¿Y de Jamaica a Estados Unidos? De Jamaica. En Jamaica estuvimos alrededor de 4 meses. 4 meses en Jamaica. En noviembre, diciembre, enero. 3 meses y medio. Ahí estuvimos. Yo particularmente me incorporé a ayudar en la Iglesia Católica. Yo trabajaba con el padre Burley, nunca se me olvidará su nombre, y salíamos a buscar las donaciones que el pueblo hacían para la gente más necesitada, y yo lo ayudaba salía con él todos los días. Ese era mi trabajo en aquel entonces. Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿cómo te involucraste en la lucha? Te quería decir que antes de llegar a los Estados Unidos, nos interrogaron los servicios de inteligencia norteamericanos referente a diferentes emplazamientos militares que habían dentro de Cuba. Prácticamente lo que le añadimos a la información que ya tenía era nada. Porque, por ejemplo, yo decía, no, en tal lugar hay 2 ametralladoras con un mortero. Y dice, no, son 3. O sea, ellos ya tenían la información de querer dar al traste con ese régimen, tenían todas las posibilidades, más con el deseo del pueblo cubano de liberarse. Bueno, son las realidades que nos tocaron vivir y hay que comentarlas. Seguro, eso es historia. Pedro, y llegas a Estados Unidos, ¿cómo te conectas con sectores que estaban involucrados en la lucha? Efectivamente, como tú debes comprender, nosotros la intención era venir a los Estados Unidos y recibir cualquier tipo de entrenamiento militar para poder regresar a Cuba y liberar nuestra patria. Es interesante destacar eso, y disculpa que te interrumpa, porque fueron muchos los hombres, y hay que rendirle tributo, que llegaron a tierras de libertad, pero decidieron no permanecer en ellas, simplemente decidieron prepararse en términos militares para retornar a Cuba y derrocar la dictadura. Algo que hizo Armando Sosa Fortunis, un cubano que lleva 42 años tras las rejas, que desembarcó 2 veces en Cuba. Desembarcó en octubre de 1960 en la llamada Expedición de Navas, donde fusilaron 10 compañeros de él, entre ellos 4 ciudadanos estadounidenses. Estuvo 18, 19 años preso en Cuba, salió para Estados Unidos y en el año 92, ya con unos cuantos años en el cuerpo, pues regresó a Cuba de nuevo y está preso en Cuba desde el año 1994. Y aplaudo esos heroísmos, esos hombres que realmente tocaron la libertad, tocaron la oportunidad de rehacer sus vidas y decidieron, como tú, seguir en la lucha a pesar de estar fuera de Cuba. Eso es importante y, como bien decías hace un rato, es historia y tenemos que mencionarlo. Exacto. Pero bien, ¿cómo te involucras para ir directamente al tema porque el tiempo pasa? Bueno, en la época en que llegamos aquí a Miami, el jure que estaba liderado por Rogelio Cisneros y por el Manolo Ray, que fue ministro de Obras Públicas de Cuba. 2 revolucionarios, 2 personas que lucharon contra el régimen de Batista, que ocuparon posiciones importantes en el gobierno y lo combatieron desde el principio. Rogelio Cisneros es el presidente
emérito del Instituto de la Memoria Histórica, un gran amigo, un gran luchador, como lo fue también Manolo Ray. Cuando nos hicieron la proposición del entrenamiento, yo no titubeé. Primeramente porque Ángel Brizuela era el jefe de obras viales allá en Oriente y conocía a Rey. Y era con quien tú habías conspirado allá. Con el que yo conspiraba allá. Y al ver el elemento humano tan como Cisneros y Ray que estaban participando, pues no titubeé en incorporarme a esos grupos. Tuve la suerte y el honor de que cuando llego a ese campamento me encuentro que Luis Posada Carriles es el jefe del campamento. Y un elemento histórico de las columnas de Ubermato que estaban allí, que ya habían tenido su experiencia militar. Yo me sentí eufórico, contento, porque sabía que iba a ser algo positivo por mi patria. Pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta que el entrenamiento era superior a cualquier otro entrenamiento que yo había oído. Y eso provenía de Luis Posada Carriles, que había sido entrenado militarmente en las Fuerzas Armadas norteamericanas y otras operaciones en que él participó. El entrenamiento fue vasto, podíamos responder a cualquier acción militar, ya fuera un ataque comando, una guerra de guerrilla. La función de nosotros, del grupo en el que estábamos, donde estaba Luis Posada, era entrenarnos como oficiales para, una vez desembarcar en Cuba, poder entrenar a otros inmediatamente para que la fuerza se fuera más potente y poder dar al traste con la dictadura castrocomunista. El Jure lamentablemente no pudo concretar su operación. Eso fue en el año 1964, o sea, como el maestro, no te quitaste el polvo del camino y te incorporaste a la lucha de inmediato. Exactamente. Porque llegaste aquí ya a finales del 63 y te incorporaste a la lucha, que el plan del Jure, que tenía su sede principal en Puerto Rico, correcto, era desembarcar en Cuba en mayo de 1964. Puerto Rico tenían el headquarters, tenían también un campo de entrenamiento en Costa Rica y teníamos uno aquí en un lugar de la Florida. O sea, se estaban entrenando, se estaban preparando porque era una operación seria. Exactamente, así lo veíamos, todos estábamos entusiasmados y listos para la pelea. Y Pedro, ¿se sabe qué pasó, que no pudo concretarse ese proyecto? Hubieron confiscaciones de todos esos barcos por parte de Estados Unidos. Por parte de los Estados Unidos. En el caso nuestro en particular, las autoridades se presentaron buscando armas automáticas. O sea, el hecho de que tú estés en un campo entrenándote y no tengas armas automáticas no hay problema, pero no encontraron armas automáticas, yo no sé por qué. ¿No las encontraron? No las encontraron. Pero ya dislocaron la operación con eso. Ya. Pero sí, ya no, y confiscaron el barco, el barco madre donde nos íbamos a montar y demás. O sea, no era la intención del gobierno de turno en los Estados Unidos permitir que los cubanos liberáramos a la patria en ese momento. En ese momento el presidente de Estados Unidos era Lyndon B. Johnson. Correcto. Quizás tenía la bandeja llena con el problema de Vietnam, no lo sé, pero hubiera sido una cosa maravillosa si nos hubieran permitido, por nuestro esfuerzo, liberar a nuestra patria. O sea, fueron las propias autoridades estadounidenses las que interrumpieron el desarrollo de esa operación. Exactamente. Era una operación que evidentemente no contaba con el respaldo de Estados Unidos porque 3 años antes había tenido lugar la expedición de la Brigada 2506. Exacto, y si contaban de cierto modo con las autoridades, cambiaron de parecer, cosa que no era nueva tampoco. Que no era nuevo, eso había sucedido ya en varias ocasiones. Yo me di cuenta que había que tener mucho cuidado porque los Estados Unidos, que supuestamente son nuestros aliados naturales del norte, no se habían comportado al nivel que nosotros necesitábamos para liberar la patria en muchas ocasiones, pero aún tenemos la esperanza de poder continuar la lucha. En otras formas, como tú sabes, se han cambiado las estrategias y todas las estrategias que vayan a combatir el régimen de una forma o de otra, hay que apoyarlas. No podemos... Hay que respetarlas. Hay que respetarlas, exactamente, sino apoyarlas, respetarlas y no criticarlas. Eso es muy importante, ese conocimiento de que cada quien tiene derecho a optar por la vía de lucha que entienda pertinente. Ahora, Pedro, ¿cómo te involucras ya
en la lucha activa dentro de Estados Unidos contra los agentes o contra intereses castristas? Creamos una organización prácticamente clandestina, donde queríamos solamente cubanos, que no llegaran la información a ningún gobierno extranjero, para poder llevar a cabo los planes que teníamos. Los planes de mi participación en los comandos Omega 7 era llevar la lucha al suelo cubano. Se interrumpieron esos planes por una serie de circunstancias que se crearon en la década del 70. Se crearon organizaciones como el Grupo de los 75, fue como se autodenominaron ellos, donde participaban muchos agentes castristas y involucraron a muchos cubanos del exilio que de buena fe estaban participando sin darse cuenta de la realidad. Una de las cosas que nos perturbó mucho a nosotros es que quisiera el gobierno cubano utilizar a los presos políticos cubanos como una mercancía de cambio para ellos poderse beneficiar económicamente. Eso teníamos que combatirlo de una forma o de otra. Y así se hizo, se combatió. Ese proyecto se terminó prácticamente con la intervención de esos comandos Omega 7 que se fundaron con otra intención, pero la circunstancia nos llevó a participar en cosas que también, desafortunadamente, violaron los derechos civiles de algunos norteamericanos, aunque esa organización, cada vez que llevaba una acción, hacía alguna acción... Entonces, que Omega 7 violó los derechos civiles de estadounidenses. Sí, yo te voy a ahondar un poquito más. Ese es mi concepto. Al tú tomar acciones contra un régimen contra el régimen castrocomunista, pero en territorio norteamericano, tú estás violando los derechos civiles. Se hicieron acciones bastante violentas, aunque nosotros nos dimos a la tarea, los que participábamos en esa organización, de alertar al público en general cuando alguna acción se iba a hacer contra el régimen castrista, de que no estuviéramos alrededor. Y tan es así, no es porque lo diga Pedro Remón, eso está en el New York Times. El New York Times dice que las acciones de los comandos Omega 7 eran tan precisas que era obvio que no querían hacerle daño a ningún inocente. Eso nosotros pensamos que nos limpiaba del marchamo de terroristas, pero no fue así. Eso es para nosotros, para mí en particular, era más doloroso ese marchamo de terroristas que el haber cumplido 8 años de cárcel por mi participación en la organización. O sea, tú rechazas que te apliquen el término de terrorista porque no te consideras como tal. No me considero como tal. Yo soy un combatiente por la libertad de mi patria y que nos vayan a comparar con esa horda de mal que está azotando al mundo con el terrorismo fue muy agradable. Por eso yo me di a la tarea también de pedir disculpas. Y cuando tú me preguntaste sobre los derechos civiles, si tú estás cometiendo una acción, ya sea contra el régimen, y algún inocente va pasando por la acera, ellos tienen el derecho civil de caminar en cualquier área. Y si tú les prohíbes que pasen, aunque los alerte, tú le estás violando los derechos. Sin duda alguna. Ustedes hicieron un documento al respecto. Sí, sí hicimos un documento, los 3 que fuimos condenados. ¿Quiénes fueron los condenados? Eduardo Lozada Fernández, Andrés García y yo, Pedro Remón. ¿Fueron los 3 condenados? Los 3 condenados, ahí le hicimos una carta ¿En esa causa no está Eduardo Rosena? No, Eduardo Rosena fue juzgado aparte. ¿Después? No, antes que ustedes. O sea, nosotros cuando él lo juzgan, nosotros estábamos cumpliendo prisión por no testificar ante el gran jurado. O sea, al no testificar ante el gran jurado, y te explico brevemente, primero te dan lo que se llama desacato civil, donde tienes que cumplir 18 meses de prisión. Casi nada. Si tú persistes en no testificar, te acusan de desacato criminal, que eso te deja ya, es una felonía. Entonces son
hasta máximo de 5 años. Algunos recibieron 4, otros 3, yo recibí 5. ¿Y estuviste todo ese tiempo preso acá en Estados Unidos? Estuvimos ese tiempo preso, mientras cuando se estaba cumpliendo los 5 años de desacato criminal, vinieron con acusaciones un poco más severas, basando en informaciones que ellos tenían. No había una prueba convincente, hablaban de la ejecución de un diplomático cubano en Queens. Ese diplomático cubano, cuando es ejecutado en Queens, lo primero que sale en la prensa, las declaraciones de la policía neoyorquina, es que él estaba involucrado en el tráfico de droga. Él era el liaison entre la embajada a las Naciones Unidas que estaba en Lexington Avenue, en New York, y los traficantes de drogas que estaban establecidos en Queens, New York. En su mayoría, de todo tipo de Latinoamérica, en su mayoría eran colombianos. Esa área es un área típica colombiana. Y él se movía muy frecuente en esas áreas. O sea, una palabra que funcionarios diplomáticos cubanos no solo han espiado siempre en Estados Unidos, y por eso el Instituto de la Memoria Histórica Cubana tiene un libro titulado El espionaje castrista en Estados Unidos, donde se escribe la labor de espionaje del régimen de La Habana en este país. Este individuo no solo estaba espiando, sino que también estaba metido en el tráfico de drogas, otra acusación que siempre se ha producido en contra de la dictadura de los Castro. Pero no podemos decir que ese individuo respondía al régimen castrista. Por supuesto, sí. Muy buena precisión. Sí, bueno, como te dije, la policía inmediatamente declaró de que él había sido muerto por los traficantes de droga, como decían vulgarmente. Pero ustedes querían involucrarlo en ese crimen. Lo que sucede ahí es que después que la policía hizo Omega 7, hizo una declaración en la prensa de que ellos habían sido los responsables de esa acción. Habían varias acciones. En aquel entonces existían el Jewish Defense League, que también eran de derecha, eran pro democracia, y había ciertas acciones cuando... ¿Era cubano ese grupo? No, la Jewish Defense League era judío. Y cuando atacaban a Rusia, porque si atacaba a Rusia, ellos se atribuían entonces, ¿eran grupos de acción? Grupos de acción se atribuían el hecho. Hasta que los miembros de Omega 7 hacían una declaración. Como tú podrás comprender, el hecho de yo haber participado ya en una conspiración era muy fácil de probar. Por los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue precisamente lo que el gobierno nos ofreció como plea bargaining, que es un arreglo. Nos ofreció los 20 años de prisión, luego lo bajaron como no había pruebas. Nosotros empezamos con nuestros abogados a lidiar con esa acusación y logramos bajarla a 10 años. No había una prueba convincente simplemente era say so. Allá va en inglés otra vez. No importa, no importa. Ese es un término legal. Say so no es aceptado en las cortes de los Estados Unidos. Lo que alguien diga, en otras palabras. La ola, el rumor. Pero no exactamente, se habían intentado, o se habían hecho. Había muchos hechos en contra de diplomáticos de otros países, como los rusos, por ejemplo. Hubo un artefacto que se le colocó a la embajada rusa cuando los rusos estaban en Cuba, pidiéndole que salieran de Cuba. Todas las acciones tenían un motivo de ser. El objetivo era forzar a que los rusos se fueran de Cuba. En ese caso hubieron 4 rusos que fueron heridos, tuvieron que correr para el hospital. Entonces el gobierno de los Estados Unidos, que es responsable por la seguridad de cualquier diplomático o cualquier extranjero en los Estados Unidos, uno de los cargos que pidieron fue precisamente... ¿De eso también te impugnaron a ti? Sí, todo eso está en corte. El otro caso era el atento de ejecución del embajador cubano a las Naciones Unidas, Raúl Roa Curí. O sea, esos casos conllevan vida.
pero al hacer el plea bargaining, y me vuelve la palabra en inglés, el arreglo con el fiscal, ellos bajaron el estatus de la conspiración. O sea, la conspiración por el intento de asesinato conllevaba vida, pero lo bajaron a una conspiración elemental que el estatus creo que era 50-15, si no me equivoco, y ya bajaba el nivel de severidad a 5 años. Y lo otro era un artefacto que se colocara en la embajada cubana en Lexington Avenue, de la embajada cubana de las Naciones Unidas, y ahí también se baja el estatus a 5 años. Y esos son los 10 años que nosotros hacemos el plea bargaining. Y aquí estamos y vamos a continuar luchando. Seguro. Pedro, ¿y ustedes en esa época es cuando hacen público el documento en el cual le piden disculpas al pueblo de Estados Unidos? Bueno, hay 2 documentos. Uno que los firmamos los 3, que fue al juez. El juez se llamaba Ward, Robert Ward. Y hay otro que hago yo unos meses antes de salir, y donde pido disculpas por mi comportamiento o mi participación en esas acciones, no por el hecho, yo no pido disculpas y lo volvería a hacer, cualquier acción en contra del régimen que está desgobernando y el totalitarismo que está existiendo en Cuba, hay que combatirlo de una forma o de otra. Pero sí comprendí que no era, que estaba violando los derechos civiles de los norteamericanos y por lo tanto le pedí disculpas. Es una carta bien extensa que si ustedes la quieren publicar tienen Bueno, por favor, nosotros la publicaremos si tú nos envías la carta. ¿Cómo no? Nuestro director Wenceslao Cruz se encarga de eso. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo con gusto, Pedro, te la... Por favor, Pedro, hay muchas preguntas pendientes. Refresca mi memoria porque ha sido tan larga la lucha que... Han pasado muchos años. años. La dictadura va a cumplir en unos meses 60 años en el poder. Exactamente. Realmente es algo espeluznante. Pero has mencionado personas que tienen que formar parte de la historia de la nación cubana en forma destacada: Manolo Ray, Rogelio Cisneros, Tuto Pupo. Es importante recordar a esos hombres. Ahora, Pedro, sales de la cárcel, pero aquí en Miami se constituyó por los años 80 un grupo también. La Organización para la Liberación de Cuba. La Organización para la Liberación de Cuba. ¿Eso fue antes de tu caer preso? Eso fue antes, sí, antes de que nos arrestaran. Se crea para la continuidad de la lucha en suelo cubano. OPLC, en la lucha en suelo cubano. Ahí estaba Lino González, un patriota que murió aquí en el exilio, muchacho joven de Holguín. Estaba Ramón Saúl Sánchez, estaba Orlando Gutiérrez, estaban varios compañeros que algunos ya han muerto. ¿Cómo se llamaba? Bueno, después nos acordamos. ¿Y realizaron ustedes actividades aquí? Realizamos actividades, teníamos una oficina en la calle 8 y la 22 Avenida. Eso no tenía nada que ver con Omega 7. No tenía nada que ver con Omega 7. Sí dijimos presente cuando el primer cubano fue deportado. Se nos llegó información hasta nosotros de que un barco cargado de café venía a violar el supuesto embargo que se había impuesto contra el régimen castrista. Nosotros nos interesamos, empezamos a vigilar el barco, vimos que había cosas muy extrañas que estaban pasando en el muelle ese y llamamos a la prensa, me acuerdo del señor que el Griñón era de apellido, del Canal 7. Griñón subió con las cámaras de televisión al barco, permiso del capitán. O sea, que todo fue así propiciado, muy fácil. Y encontró que en la bodega del barco había un cubano de nombre Arturo Rodríguez, me parece que era, si no me equivoco. Y en menos de 24 horas fue deportado para Cuba.
¿Qué trae eso por consecuencia? Que el exilio cubano, que siempre había sido respetado y que ningún cubano se había deportado para ningún país, al menos que hubiera cometido un crimen mayor, ¿no? Se lanza a la calle. Se lanza a la calle una multitud y se van frente al edificio de inmigración, y ahí se hace un cordón de policía, y en el otro lado estaban todos los manifestantes cubanos, hombres, mujeres, niños. Pero esa estrategia que habían hecho de enviar el primer cubano a Cuba no lo iban a parar, y entonces habían ciertos elementos que estaban de acuerdo y en combinación con las autoridades, entre ellos un policía, sargento de la policía que se presenta frente al grupo de manifestantes, coge la bandera cubana, se la arranca a una señora que tenía, la tiró en el piso y la pisoteó. ¿Qué tú crees que la reacción, cuál es la reacción va a ser? Ese sargento era un cerdo. Sí, exactamente. Porque se extralimitó en sus funciones. Exactamente. Entonces la OPLC dijo presente y empezaron los escáfolos con la policía. Con escáfolos de golpes, y sí, los arrestaron. Cuando yo llegué ya estaba Ramón, Saúl Sánchez, Lino y los demás con las esposas puestas en un carro de policía. Los llevaron para la prisión del condado. Ahí estaba el compatriota de Abdala, Gustavo Marín. Otro luchador incansable. Otro luchador incansable. Hay que recordar, y disculpa Pedro, para ser justo con la historia, como es nuestra obligación, en esa época también Abdala, dentro de Estados Unidos, cumplió funciones muy importantes de denunciar la dictadura, de producir actos en contra de la dictadura, y Gustavo Marín es una de las personas que queremos entrevistar en este ciclo de Cuba Encuentro con la Memoria. Inmediatamente la afinidad de nosotros, tenemos que parar esta violencia, ya tenemos mucha gente presa, nos pusimos entre los manifestantes y la policía. Te interrumpo porque a esta edad se te olvidan las preguntas. Hay un punto. Me contaba un amigo común de que pasó más del centenar de cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos. ¿Han sido más de 100? En esa época, en ese momento, no, yo no creo que llegaran a tanto. Eran menos, pero principalmente... Bueno, en ese momento no, te quiero decir, a través de todos estos años... no, desde luego. Más de 100 cubanos cumplieron prisión en Estados Unidos. Sí, indudablemente. En aquella época los presos los pusimos nosotros, los de la OPLC. Sí. Los muchachos, viendo aquello, se pusieron sus botas, su boina verde, era burgundy, y se enfrentaron a la policía. Como tú vas a pisar la bandera cubana, eso es una ofensa mayor. No. Y nosotros teníamos que defenderla. Si la defendemos contra el comunismo, también la defendemos en cualquier momento. Lo que sucede entonces, Gustavo Marín y yo nos ponemos de acuerdo para llevarnos esos manifestantes de ahí y evitar que se continuara la lucha. Con altoparlantes, él y yo empezamos a pedirle al pueblo que se retirara, pero en ese momento yo me pongo a hablar con Barrera, creo que era el apellido del policía, que después cayó por tráfico de droga, y una señora mayor me dice: ay, mijo, no hables con ese, que ese es el que más golpes dio. Entonces yo me violenté, lo miro a él y le dije un montón de obscenidades. Gustavo se metió en el medio y dijo: no, por favor, y otro policía, ya, vamos a aplacar esto. Pero lo que me quería era comérmelo. Entonces logramos llevar a esos manifestantes hacia la estatua de Girón, el monumento a Girón, para calmar la cosa. Pero quedamos que a las 6 de la tarde nos volvíamos a reunir en la 27 y hacer una manifestación hasta la estación de policía, donde estaba Ramón Saúl Sánchez y varios más. Hay que rendirle tributo a ese exilio militante, de verdad. De verdad que... Amén, es verdad. Entonces llegamos a las 6 de la tarde, la cantidad de personas, yo jamás había visto tantas personas, pero es que estaban ofendiendo, estaban yendo en contra. Era un grupo, era en contra de la nación cubana. Sí, y lo estaban haciendo a propósito y después te vas a dar cuenta por qué lo hicieron. No es porque sean enemigos de nosotros, porque son nuestros aliados del norte, pero tenían sus intereses y en aquel momento los llevaron a cabo. Por la noche, pues, nos llevamos empezamos la manifestación en la 27 Avenida,
y la calle 8 y caminábamos hacia Girón. Estaba Estorino también conmigo, con la Junta Patriótica Cubana. Estorino me dijo, mira Ramón, yo creo que mejor nos quedamos en el monumento a Girón. Y yo, de ninguna manera, tenemos gente presa, ya están en huelga de hambre, tenemos que ir hasta la estación de policía. Oye, no, pero digo, Estorino, vamos hasta la estación de policía. No hay remedio. No hay remedio. Entonces, claro, él dijo, él tenía un grupo de gente que no, que vamos a quedarnos, y yo para eliminar esa confusión, cogí el altoparlante y empecé a decir, compatriotas, del monumento de Girón a la estación, y empiezo de Girón a la estación, de Girón a la estación, y aquí un grupo de personas se motivaron tanto que no había que nos parara. Entonces, ¿cómo nos pararon? Esa es la parte interesante. Llegamos hasta la 12 y la 7 avenida, 7 calle y la 12 avenida. Ahí viene el jefe de la policía a conversar con nosotros. Estaba el hijo de Ubercito, y otros líderes comunitarios. Permítame recordar una vez más a Uber Matos, comandante del ejército rebelde, un hombre muy importante en el proceso insurreccional, quien estuvo 20 años tras las rejas por simplemente denunciar en una carta, en un documento público, la penetración comunista en la revolución, en el gobierno revolucionario, pero particularmente en las Fuerzas Armadas. Por eso Uber Matos estuvo 20 años preso. En aquella época, estando nosotros conversando con el jefe de la policía y otros líderes comunitarios, había una estación que, por cierto, todavía existe ahí en la 7 y la 12, una Shell, que tenía cristales y demás. Y te digo, ¿por qué te digo que tenían cristales? Nosotros estábamos también pendientes, y entre eso estaban los que quedamos afuera de la OPLC, vigilantes de la infiltración, que ya sabíamos que no hubiera existía. ningún vandalismo ni nada. Exactamente. Estando ellos conversando, o sea, nos levantan el puente de la 12 para que no pudiéramos continuar hacia la estación de policía, hacia la cárcel. Figúrate, yo era el que los estaba llevando hacia la cárcel. Ahora, ¿qué hago con tanta gente? Sí. Cogí mi altoparlante con mucha pachorra y les dije, compatriotas, a manera de protesta, sentémonos en la calle. Todo el mundo se sentó. Buscaste recursos ahí muy buenos. Pero, ¿qué pasa? Que viene virando la camioneta de Alfa 66 con sus banderas y su altoparlante tocando el himno nacional cubano. ¿Qué tú crees que hizo la gente? Hay que pararse. Pues, hay que pararse. Una situación difícil, Pedro. Dificilísima. Uno de los manifestantes se subió a la punta del puente, puso la bandera cubana, pero en este término están conversando los líderes comunitarios con el jefe de la policía, y yo veo la primera botella de elemento castrista que está infiltrado a provocar. Y rompe aquel cristal. ¿Qué tú crees que va a hacer el jefe de la policía? Coger el teléfono y llamó la tropa, que ya estaba ensamblada, estaba en el Orange Bowl, era lo que existía ahí, donde están los Marlin ahora. ¿Dónde están los Marlin Orange Bowl? Y empezaron con sus escudos, sus gases lacrimógenos. La primer gas lacrimógeno me cayó en un pie, así, ¡pac! Ahí estaba Orlando Gutiérrez, no, nos vamos a enfrentarnos. Y yo digo, tenemos muchos presos, vámonos. Y el muchacho joven, pero muy valiente. Era una injusticia lo que se estaba cometiendo. Orlando Gutiérrez, un hombre joven, pero que siempre estaba involucrado en la lucha contra la dictadura. Siempre estuvo desde muy joven. Y él, habían demasiados presos. Y esa injusticia, sí, había que combatirla, pero no podíamos seguir enfrentándonos a las autoridades. ¿Y por qué decías de que en ese momento las autoridades estaban actuando en base a sus intereses? ¿Cuáles eran los intereses? Ok. Hubo un elemento en el boat lift, en el Mariel, durante el Mariel, un elemento criminal que el régimen intencionalmente lanzó hacia los Estados Unidos como provocación. Ese elemento estaba en las cárceles, habían quemado 1 o 2 cárceles. O sea, tuvo lugar después del Mariel, sí. este acontecimiento.
Correcto. Al deportar el primer cubano se rompe el hecho de que jamás se había deportado un cubano y establece un precedente. Como te menciono, que las leyes de los Estados Unidos, las leyes anglosajonas, son basadas en precedentes. Si tú nunca has deportado a un cubano, tú no puedes deportar a un cubano. Pero en esta forma que lo hicieron y la provocación que hicieron, era la única forma. Cuando fuimos a buscar a dónde está el cubano, ya estaba en Cuba. Lo habían mandado. O sea que fue con permiso de Cuba. Por supuesto. Pero ahí hubo conversaciones que para establecer ese precedente y entonces poder enviar de nuevo hacia Cuba esos criminales que Castro les había mandado a los Estados Unidos. Tú te pones a analizarlo y dices, a lo mejor yo lo haría también, pero lo que no gustó es el hecho de que provocaran a la población cubana en el exilio pisoteándole su bandera. Eso es una injusticia. Eso no estuvo bien en ningún momento. No, de ningún momento. Pedro, ¿en qué año saliste de la cárcel? En el 1990. 1990. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Me quedo aquí en los Estados Unidos, me incorporé. Yo soy un business professional, ¿cómo se dice eso en español? ¿Te quedó muy bien? Un business professional. Entonces continué trabajando, siempre con el deseo de seguir luchando y quitarnos de encima esa acusación tan horrible de terrorista. Bueno, yo creo que es importante que ustedes se quiten de encima esa acusación de terrorista, que se la quiten todas las personas que luchan por una causa justa y que evitan recurrir a la violencia y lo hacen solo como una cosa extrema y por supuesto particularmente contra las dictaduras. Es importante y a la vez destacar de que el único terrorista en el caso cubano es Fidel Castro. No hay otro terrorista. Me alegro que menciones eso. Y podemos entrar después en más detalle, durante mi encarcelamiento en Panamá, en el año 1990, yo estimé, y así lo estimaban las autoridades norteamericanas, que yo no debía de incorporarme a una lucha violenta como la que había participado anteriormente. Como te dije, pedí disculpas por las violaciones a los derechos civiles que pudieran haber existido al pueblo norteamericano, un pueblo noble que nos ha acogido y nos ha dado un gran respaldo en todo momento. Es por eso que, estando en Panamá, me doy a la tarea de escribir un libro cuando de nuevo el dictador nos acusa de terroristas, de que habíamos ido a Panamá a ejecutarlo, lo cual no es verdad. Y me doy a la tarea de escribir el libro Fidel Castro, el verdadero terrorista. Aquí te traes una copia. Y te lo agradezco mucho. El verdadero terrorista y una foto de Fidel Castro. Una exposición del lado siniestro de Fidel Castro, la dictadura más larga y cruenta del hemisferio occidental, por Pedro C. Remón. Yo creo que no estamos de acuerdo en un aspecto aquí. No es el lado siniestro de Fidel Castro. Yo creo que Fidel Castro y su hermano Raúl Castro tienen los lados, todos los lados que pueda tener un ser humano de siniestro. Aceptada tu objeción. Pedro, ¿y caen ustedes presos en Panamá por esta falsa acusación de la dictadura? Exactamente, fue una trampa urdida para desvirtuar lo que en realidad se iba a presentar en la 10ª cumbre iberoamericana de los presidentes. ¿Qué iban a presentar ustedes? Que no lo íbamos a presentar nosotros, pero indirectamente desde Cuba se estaba filtrando en ese ámbito una carta de la organización de Osvaldo Payá, donde se denunciaban todas las violaciones. Osvaldo Payá, disculpa que te interrumpa, pero estas cosas son importantes. Osvaldo Payá, un líder cívico cubano, muerto en un accidente muy confuso. La familia de Osvaldo Payá insiste de que fue asesinado vilmente por la dictadura, cosa que no es de extrañar, porque es una práctica regular de la dictadura asesinar de una forma u otra a toda aquella persona que se lo opone. Y Osvaldo Payá fue un hombre que siempre se opuso a la dictadura. Nunca hizo una transacción que favoreciera al régimen. En adición a ese documento, que en estos momentos se me escapa de la mente el título, que era bien objetivo, bien acusatorio del régimen, también se iba a condenar al régimen castrocomunista
por su participación y auxilio a los terroristas de la ETA que estaban en territorio cubano en aquel entonces. O sea, el terrorismo de Estado que se ha manifestado en diferentes formas en la isla, lo hace a él el verdadero terrorista. A él y a su grupo de... ¿Ustedes fueron arrestados y estuvieron presos qué tiempo? Estuvimos alrededor de 3 años y unos meses. ¿Quiénes eran, Pedro, los nombres de...? Estábamos Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo San Paul. Que en paz descanse los dos primeros. Guillermo Novo San Paul y yo, Pedro Remón. Gaspar Jiménez fue otro combatiente ejemplar. Correcto. Estuvo involucrado en muchas actividades contra la dictadura y cumplió prisión en México también. Cumplió años de prisión en México por haber participado en una acción en contra de un funcionario castrista que era en realidad un agente de la Dirección General de Inteligencia del régimen. Correcto. También está Guillermo Novo San Paul, que tiene un historial... Otro historial también realmente fabuloso de lucha, participación y dedicación. O sea, el hecho de que yo me uniera a ese grupo era por su grandeza patriótica. Lo que íbamos a hacer era auxiliar a un alto oficial del régimen que era parte de la trampa también. Es una historia bastante larga, necesitamos dos programas como este. Para asistir a un oficial que quería desertar. Que quería desertar y ustedes querían darle protección. Pero todo fue preparado. A través de Centroamérica empezaron a filtrar sus elementos, se infiltraron y empezaron a presentar el plan que ellos tenían para desertar, y era simplemente para llevarnos hasta Panamá y allí poder entonces él desvirtuar la cumbre principalmente y arrestar a sus peores enemigos. Él sale con una mano temblorosa y la foto de Luis Posada Carriles en la televisión diciendo que Luis Posada Carriles y un equipo que había traído de Miami con sus epítetos que él pone a asesinarlo. Y ahí mismo desvirtuó la cuenta. Es así que cuando se baja del avión, él le dice a la prensa: vengan a mi hotel que tengo primicia para ustedes. O sea, ya le iba preparado con todo. Eso es. Un actor toda su vida. Un canalla también, hay que decirlo. Sí. Pedro, ¿y qué está haciendo Pedro Remón? Hoy trabajo para una compañía. Hoy como patriota, hoy como patriota. ¿Qué hace Pedro Remón como patriota hoy? Bueno, yo apoyo cualquier gestión que sea en pro de la liberación de Cuba y de dar al traste con la dictadura comunista. Recientemente comenzó una campaña de recoger firmas basándonos, y tengo que leértelo porque es una ley que existente en los Estados Unidos, que es Cuban Freedom Act, also known as the Helms-Burton. El capítulo, la ley es la 104, el Acta de la Libertad de Cuba. Acta de la Libertad de Cuba, 104-114. La sección 116, la cláusula B3, es referente específicamente al asesinato de los 3 cubanoamericanos que eran miembros de Hermanos al Rescate, que se dedicaban a recoger a los balseros. ¿Sí? Y indicarle un crimen en aguas internacionales, un crimen horrendo. Murió también una 4ª persona que era residente legal de Estados Unidos en este asesinato. Un residente, los demás eran ciudadanos. Sí, 3 ciudadanos y un residente, los 4 cubanos. Carlos Acosta, Armando Alejandré Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. El hermano de Pablo Morales. Están haciendo gestiones para llevar a la corte. No solo ellos, sino la Cuba, el nombre es Cuba Justicia. Justicia Cuba, perdón. Justicia Cuba. JusticiaCuba.com. Ustedes pueden entrar online y firmar la carta, que es una petición. Necesitamos 20,000 firmas para llevarlas ante el gobierno de los Estados Unidos para que encaucen a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad y por la muerte de estos muchachos Hermanos al Rescate,
del remolcador 13 de marzo y muchos más crímenes que se han cometido, como por ejemplo en Santiago de Cuba a principios de la revolución, Raúl Castro mata aproximadamente 70 y pico de personas. 72 personas el 11 de enero de 1959. Nuestro director Wenceslao Cruz y este servidor tuvo la triste satisfacción, como si es que cabe el término, de entrevistar al padre José B. Echevebe, quien fue el sacerdote que más extrema unción y el primero en dar extrema unción en Santiago de Cuba esa noche en la Loma de San Juan. La entrevista también está en el canal de YouTube del Instituto, ustedes pueden verla y es realmente sobrecogedora, es impactante. Sí, tuve el honor de conocer al padre porque él fue el que despide el duelo de Luis Posada Carriles. Él lo despidió. Sí, él despidió. Un buen católico y un buen patriota. Ese sacerdote ha estado involucrado en procesos muy importantes de la historia reciente de Cuba, de los años 50 a la fecha. Así mismo. Pedro, muchísimas gracias. De verdad que te agradezco mucho esta conversación, esta charla, donde, como siempre, cada vez que entrevisto a un invitado, pues aprendo mucho. Refresco los pocos conocimientos que tenga de nuestra historia. Gracias, Pedro, porque he aprendido mucho de ti. Tu memoria, no, tú te recuerdas de todos los nombres y me alegro que me hayas parado en 2 o 3 ocasiones para comentar sobre esas personas porque se lo merecen. Han sufrido tanto y han luchado tanto por la patria que su nombre debe ser reconocido. Sin duda alguna, Pedro, te reitero mi gratitud. Gracias.